Aquí estamos con un nuevo podcast de protagonistas, esa comunidad que hemos creado de grandes profesionales que queremos con nuestro trabajo impactar positivamente en el mundo. Y bueno, hoy tenemos como siempre el lujazo de una gran protagonista que es Paz Gómez Ferrer. Ya veréis qué protagonista más versátil, más polifacética, qué carisma tiene. Pero bueno, antes de todo eso y de empezar a hablar con ella, que tengo muchísimas ganas, voy a dar paso, como en otras ocasiones, a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, que nos va a presentar un poquito a nuestra invitada de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Como bien nos decías, hoy recibimos a Paz Gómez Ferrer. Paz es licenciada en psicología por ICADE, posteriormente ha ampliado su formación, primero hacia el ámbito más de la psicología, porque además de estudiar uno de sus años de carrera en Lovaina, realizó un máster en psicología clínica, después se adentró en el mundo de la psicoterapia, el psicodrama, pero después realizó su formación en PMG en ESADE y también pasó por la Escuela Europea de Coaching. Así que esta formación se resume en su trayectoria profesional, en la que se inició como psicóloga clínica, poco a poco ha ido ampliando hacia el coaching y además no solo para adultos, sino también con los más pequeños, porque Paz participó en el proyecto Think Kids, un programa de desarrollo de competencias y habilidades para fomentar el espíritu emprendedor en niños y adolescentes. Como coach ejecutiva es creadora de cursos de desarrollo de talento. Por cierto, casi se me pasa. Paz también colabora en un talent show musical de la tele como coach, psicóloga y lo que es el acompañamiento de los concursantes a lo largo del proceso. Ha colaborado tanto en la edición para adultos como en la edición para peques, así que ya podéis imaginar qué programa es. Bueno, Paz también es profesora, precisamente en ICADE, del Máster de Psicología Clínica y de la Salud, desde hace más de 12 años, y en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial, imparte clases sobre liderazgo, gestión de equipos, comunicación, motivación. Y bueno, desde hace más de 10 años también tiene su propia firma, Paz Gómez Ferrer, una consultoría en la que acompaña a las personas en su reinvención personal y profesional. Así que, bueno, como siempre decimos, todo esto que hemos contado y muchas más cosas que seguro que ahora van a contarnos, son las que convierten a Paz en una de nuestras protagonistas. Protagonistas.org es una plataforma, una red de expertos, siempre que reúne profesionales de diversos sectores, siempre con un fin común, plasmar esa experiencia y ese conocimiento para mejorar el mundo que nos rodea. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones, intereses desde un punto de vista humanista. Todos ellos son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos para ampliar sus enfoques y poder llegar a inspirar a otras personas. Siempre digo lo mismo, seguro que me deja algo en el tintero, pero bueno, ya nos contarán más ahora en su charla Paz y Marta. Gracias. Bueno, gracias a ti, Rocío, lo has Muchas explicado gracias. fenomenal. Bueno, Qué querida Paz. maravilla escucharse así y demás. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Es un placer estar hoy en el programa de protagonistas y enhorabuena, que os sigo mucho y es una maravilla. No, no, pues la maravilla es habernos reencontrado tú y yo, que ya nos conocíamos y años después, de una forma mágica, como ocurren estas cosas, pues nos hemos reencontrado y bueno, y pues la vida nos ha dado la oportunidad de colaborar juntos en esta comunidad que estamos creando entre todos. Eso es, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque fue además un momento mágico cuando estábamos con una persona en común. Me dice, tú no estás en protagonistas. Digo, ¿qué voy a ser yo protagonista? Y además me conocía y me dijo, pues tú eres muy de protagonistas. Y entonces me dice, es la comunidad. Y entonces es en este momento mágico donde me hablan de Marta y digo, me suena, me suena. Y entonces es el reencuentro. Si yo sé quiénes y nos hemos encontrado en otras vidas y en temas de mentoring de mujeres. Y bueno, pues es lo bonito que tienen estas comunidades, que los reencuentros. Y es lo bonito que tiene cumplir años, pero bien, porque estamos, como digo yo, mejor y mejor. Como el buen vino, vamos a mejor. Efectivamente tú, y ahora hablamos de ti, porque este encuentro va de ti, Mm. haciendo proyectos cada vez más interesantes, pero a mí me gusta en esta conversación rebobinar un poquito la película, ya que tenemos tiempo, y empezar por el principio. Y el principio se me antoja, oyendo pues, el repaso de tu biografía profesional que ha hecho Rocío, empezar por esa vocación, porque sin duda es una profesión vocacional, la de psicólogo. ¿Eh? Que me cuentes, o sea, cómo fue el inicio de esa decisión de estudiar psicología. Bueno, pues yo creo que desde muy pequeñita yo debía ser la friki de mis amigas y del grupo donde iba a casa de mis amigos y me iba siempre a las estanterías y en mi casa no había libros de psicología, la verdad, nada.
Y a mí los libros de psicología, los buenos y más, pues venga, este de Freud este y demás, esta antropología, me gustaban muchísimo, ¿no? Y tengo una anécdota que, bueno, ahora sí que se apoya mucho a estudiar lo que tú realmente quieras, pero antiguamente psicología era un horror y entonces en mi casa, padre ingeniero y más, me decía, ¿cómo vas a estudiar psicología? ¡Qué horror! Pero tú sabes realmente qué es, apoyado por su madre. Sí, es ayudar a las personas a que cambien sus vidas, a que tomen mejores elecciones y que sean felices. Y dice, no, hija, no, es escuchar problemas todo el día. Y además los psicólogos no tenéis salidas profesionales y yo no voy a estar toda la vida pagándote pues cursos y cursos Muy que tienes. bueno. Y entonces así fue. Entonces, nada, hice, bueno, pues haz empresariales o haz algo de inglés para amortizar el colegio bilingüe. Y yo dije que no, que no, que no. Y entonces, en vez de hacer periodismo o comunicación o ADE, que hubiera sido alternativa, dije, ver, voy a estudiar lo que me gusta y lo que siempre leo. Y leo de psicología. Y estudié lo que siempre leía. Y tuve la suerte de pasar 4 o 5 años volando. Me permitió hacer muchas cosas porque fue una carrera para mí fácil porque me gustaba. Y ese fue el primer disgusto para mi padre. El segundo disgusto fue cuando encontré trabajo muy rápido y desafié y no estuve en paro. Y al poco de estar trabajando digo, papá, que dejo mi trabajo. Y dice, ¿qué dejas qué? Y digo, sí, que voy a emprender y montar mi propio centro. Y entonces dice, pero con lo bien que ibas, ¿por qué tienes ahora? Y a partir de ahí luego fue bien. La verdad es que la psicología es un mundo apasionante. Tras el COVID, yo me reinventé después de psicología clínica y me hice coaching porque quería entrar en empresas. Lo de psicólogo en empresas, ya sabes, era como que no nos vean y que no nos descubran. Entonces fue algo estratégico que me encantó, pero más de marketing para entrar. Y tras el COVID ahora yo creo que los psicólogos somos bien vistos, nos ayuda, o sea, ayudamos mucho y creo que tenemos un valor añadido. Pero me ha costado, yo sí que he vivido. Yo ahora que doy clases en la Universidad de Emprendimiento, en comillas, yo siempre digo, levantad la mano los que pensáis, como pensaba mi padre, que no íbamos a tener salidas profesionales, íbamos a morir de hambre, y todos levantan la mano. Ahora es en la universidad, desde hace 3 años, no me lo dicen. Psicólogos muy solicitados, en clínica, en empresa, y entonces, bueno, ha cambiado mucho. El mundo, el paradigma de la psicología, y más que va a cambiar ahora con la IA, ha cambiado. No, muy interesante y bueno, me encantan esos padres bien intencionados que pueden convertirse en los peores saboteadores. Menos Sí. mal que hay hijas como tú con personalidad que siguen adelante y vas saltando los obstáculos que se presenten con Y, habilidad. y cuando el único consejo que me dio, digo, voy a montar mi propio centro, me dice, solo te pido que sea un primer piso. Y yo, ¿pero por qué, papá? Y dice, pues si se te tira. Y ahí siempre tenía su humor para Qué desafiarme. divertido. ¿No? Por si se te tira, seguro es una locura, ¿no? Y a él le encantaba retarme porque cosa que me decía, cosa que yo me iba como superando. Y en la vida del emprendedor, en el fondo, como te salen también muchos killers, luego entendí que lo que era una dureza de padre, pues fue también mucha resiliencia y bueno, siempre lo hacía con humor, pero sí, sí, lo de la carrera en psicología en casa no gustó al principio. Muy bien. Bueno, aunque has declarado que te encantó tu carrera, etcétera, ¿realmente encontraste en la psicología al uso, tal y como se estudia académicamente, lo que esperabas en esta psicología clínica que has tenido oportunidad de practicar profesionalmente? Pues los primeros años no, porque me pareció demasiado general la antropología, sociología, estadística, y el año que realmente dije esto es psicología pura fue en los últimos años de carrera, cuando los propios profesores que son docentes te explican lo que es tener a un paciente delante. O sea, yo hablo maravillas de mi universidad y creo que es de una universidad maravillosa con una gran calidad humana, y cuando el profesor te cuenta lo que es una psicoterapia dura, lo que son las resistencias, el hacer el engagement, el estar presente. Tú ayer hablaste de algo cuando tuvimos la reunión de la importancia del estar y el estar presente de Carl Rogers y demás. Los libros es muy bonito, pero luego, como dicen, ahora vas y toreas. Y mi primer año profesional fueron casos duros. Estamos hablando de casos de suicidio, casos donde la persona que se pone delante. Y luego hay un hándicap que ahora quizás pasa menos. ¿Cuántas personas te cuentan sus problemas y confían en ti? Y yo era muy jovencilla, me decían, pero ay, ¿cómo te voy a contar a ti mis problemas si es una chiquilla y no lo vas a entender, ¿no? Entonces hay que superar barreras y hay que mostrar que estás a la orden del día, que estás preparada, que estás cualificada. Entonces, quizás la parte más práctica es la donde realmente se aprende. En el día a día. Es el verdadero luego máster, ¿no? Muchas veces. Yo no voy a hacer, muchas personas que me dicen ahora en mentoring, yo no voy a hablar en público hasta que aprenda a hacer esto, hasta que. Y digo, tienes razón, es muy importante el conocimiento, pero mucho más importante es
hacerlo, ¿no? Es hacerlo, yo siempre he sido un poquito intrépida quizás, y es hacerlo y lo que he aprendido es que las cosas hay que hacerlas no cuando no tengas miedo, sino hazlas con miedo, que ya ese miedo se irá transformando, porque si no nos quedamos paralizados pensando que tenemos que ser expertos en todo. Ujú. Oye, ¿has tenido oportunidad? Yo te he presentado porque realmente lo creo como una persona, una profesional versátil, porque has hecho pues una buena variedad de cosas y las que te quedan, y proyectos algunos pues muy vistosos, entre otras cosas porque estar en la tele es, ¿sabes?, máxima visibilidad. En programas para niños, has tenido ocasión de trabajar de primera mano con muchos niños. Sí. Cuéntame, cómo es trabajar con niños versus trabajar con adultos como psicóloga. Pues mira, cambia mucho. El programa en el que trabajo de televisión es preparar a los niños ante las cámaras del estrés, la ansiedad, y a veces te dicen, ¿qué hace una psicóloga en un programa de niños? Pues a veces paso más tiempo con las familias y los padres que con los niños. La parte educativa es como cuando tenía un niño y yo le decía a los padres, este niño ya no tiene que ni ir más, ¿no? O el adolescente. Sabíamos que eras buenas, pero no tanto y ya. Y digo, el niño se puede ir a casa, los que tienen que venir son ustedes, que son los que tienen el problema. Mira, el niño tiene la neuroplasticidad del cerebro que es maravillosa, ¿no? Es como cuando se enfadan con sus amigos, al día siguiente son amigos. Cuando le das una directriz, son un Bob Esponja y cogen mucha información y es ensayo y error, ¿no? Y entonces no tienen ese pudor. Quizás los adolescentes, cuando ya tienen 12, 13, en el programa me cuesta mucho más porque empiezan a tener comparaciones, vergüenza social, complejos. Pero si eso lo elevamos a adultos, ahí la intervención de un psicólogo en general en terapia o en un programa de televisión que estás in extremis cuando tienes que ir en directo, cuesta más porque los adultos tenemos creencias irracionales, tenemos experiencias del pasado, pequeños traumas complejos que son muy difíciles de erradicar en el momento, ¿no? Y esto no se trata de Mr. Wonderful, como digo yo, soy anti eso, de yes you can si quieres puedes, porque hay personas que tienen realmente bloqueos. Entonces un niño con los juegos siendo creativo y con un poco de apoyo es fácil. En un adulto cuesta muchísimo más. Por eso los tratamientos en adultos tardan más tiempo y llevan más, bueno, mucho más herramientas y hay que trabajarlos más. Está bien que me lo diga una experta porque yo hace tiempo llegué a la misma conclusión. Yo tengo varios libros de mindfulness y publiqué uno de los primeros en España hace muchos años, cuando nadie sabía lo que era el mindfulness. Paz, y como tenemos un sitio mono que hacemos también, ¿sabes? Una fábrica de contenidos y hacemos workshops y cosas, me han pedido mucho a lo largo de los años en mindfulness para niños, que bueno, ahora ya te hablo de al principio, y yo siempre decía, pero los niños dejarlos en paz. Venir vosotros a hacer el mindfulness, o sea, dejaros con... Eso es. Influye mucho, ¿eh? El contexto en el que está un niño influye enormemente en su desarrollo y demás. Y yo los mensajes que siempre doy a los padres es, el niño está bien si vosotros estáis bien, ¿no? Y a veces los padres se infartan, digo, un momento, pero en este programa, ¿quién va a cantar? El niño, digo, entonces usted porque se pone nervioso. Va el niño, entonces... Y ahí a veces personalidades de adultos pues que les puede, no tienen esa inteligencia emocional. Entonces, bueno, yo a veces soy un poco bruta y les digo, mira, tienes que jugar a como si tuvieras, como si fueras padre, ¿verdad? Como si tuvieras esa fortaleza y hay que jugarlo, ¿no? Porque como te vea desbordado llorando, cuando salga del programa se va a desbordar más. Entonces, claro que influye mucho. Los niños es verdad que son muy agradecidos, es un trabajo que hay que preparar también mucho, pero es agradecido y es más rápido, más versátil. Bueno, me encanta recibir estas buenas noticias de que nuestros niños en general, por lo que, ¿sabes?, interpreto de tus palabras, tienen una buena salud psicológica. Sí. Háblame de la salud psicológica en general, cómo ves el panorama. Has citado la pandemia, que ha sido uno de los grandes hitos que ha desencadenado muchas cosas que estaban larvadas y han explotado, otras han acelerado, y sin duda, pues una de las cosas que, por lo menos, visto desde fuera, por eso me interesa tu opinión, pues eso más solvente, ¿no? Pues ha disparado pues muchas enfermedades psicológicas, depresiones, etcétera. ¿Cómo ves un poco el panorama social en España hoy en día desde el punto de vista psicológico? La verdad, la Sí, verdad. la verdad, aquí solo hablamos con la verdad. Pues La verdad. afortunadamente, desgraciadamente, los psicólogos, los psiquiatras, digamos, todas las personas de salud mental y toda la labor bueno, vosotros conocéis muy bien de talento y liderazgo y coaching, pues vamos a tener más trabajo. Estamos en unos momentos donde tras el COVID lo vivieron muy mal los adolescentes. Hay un montón de datos que no se están sacando, ¿no? Pero yo estoy en varias asociaciones y una de ellas es para evitar el suicidio y demás, y hay mucho suicidio
por un montón de factores contextuales. Te pongo un caso, no voy a meter en política, ¿no? Pero toda la ley trans. No se está diciendo la cantidad de personas que se están menores de edad, donde no tienen el desarrollo psicoafectivo bien en condiciones de psicomadurez, se están cambiando de sexo, se arrepienten y no hay marcha atrás. Y su contexto tampoco les da un soporte emocional, porque hay cosas que fueron decisiones tomadas no por expertos. Bueno, pues ahí hay un montón de silencio y de tema tabú donde empieza a haber mucho suicidio de este tipo de personas que tienen problemas de identidad de género y que son transexuales y sufren. Existe mucho y se están elevando las tasas de anorexia y bulimia, infanto-juvenil y adulto. ¿Por qué? Porque tú cuando sales a la calle estás expuesto y todo es un bombardeo, Instagram, redes y más, que tenemos que tener la imagen perfecta, el cuerpo perfecto, vestir perfecto, ¿no? Entonces este exceso de perfección. También creo que todo esto es el materialismo al que vamos. Entonces, bueno, no quiero ser negativa, pero sí que echo en falta que vayamos a una corriente, o lo que más hablo en consulta, ¿no? La pregunta que más me dicen, oye, Paz, ¿y por qué te va hoy la gente a psicología y a coaching, ¿no? Tanto ejecutivo como personal? Y le digo, por estrés y ansiedad, pero el estrés y la ansiedad muchas veces es un vacío existencial muy fuerte. Y contestando a tu pregunta, ¿cómo es el panorama? Regular. ¿Por qué? Porque no sé qué pasa, pero en España estamos teniendo falta de referentes políticos, intelectuales y demás, o poco visibles los intelectuales. El mundo académico cada vez se hace más pequeño. Aumentan los influencers. El otro día escribí un artículo sobre los influencers, estos influencers de finanzas que ahora todos lo saben y que ahora parece bueno, pues que te fías más, ¿no? De alguien que es influencer, que lo puede ser, que a lo mejor una persona que ya en el mundo académico mucho tiempo. Entonces, todo esto hace que la persona se encuentre más vacía porque estamos poniendo foco más en qué tenemos y qué hacemos. Temas de conversaciones recurrentes, qué tienes y qué haces, y muy poquitas veces ponemos foco en quiénes somos. Entonces ahí viene una crisis de valores. Entonces en consulta lo que más trabajo, lo que más me repito mucho es, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y la gente a veces me contesta con lo que piensan que son los demás, la imagen que proyecta, quién le gustaría ser. Digo, no, no, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito, ¿no? de vida? Pues eso es un problema importante. Personas que a determinada edad no saben lo que quieren en su vida. También, que les falta, digamos, el poder conocerse a sí mismas, algo tan sencillo como el autoconocimiento. Y si me apuras, unas cosas que más trabajamos es volver, digamos, a los clásicos, ¿no? Al estoicismo, a mirarse a uno mismo, a la filosofía. Entonces yo creo que tenemos que ir por ahí para contrastar toda esta avalancha de ir tan rápido. El estrés, la ansiedad es la epidemia del siglo XXI, la cronopatía, ¿no? Somos cuanto más efectivos, cuantas más cosas hacemos, pero sin pensar y de forma automática en inercia, más. Y sin embargo, ahora yo creo que también, por dar una visión optimista, creo que también las cosas están cambiando. Creo que las empresas lo que quieren ahora están poniendo foco en liderazgo más sostenible, humanizar, que es lo que hacéis mucho y hacemos en protagonistas, ¿no? Humanizar un liderazgo más humano, más de sostener al ser humano, pensar en el clima laboral, no por el rendimiento, sino porque realmente nos importan las personas. Entonces, claro, esta crisis tiene también aspectos positivos para cambiar el paradigma. No sé tú qué opinas, ¿eh? Claro, estoy sesgada porque a mí me piden ayuda y como ahí es que tenía razón mi padre, me cuenta las cosas negativas. Entonces estoy sesgada, pero de lo negativo que me cuentan, sí te puedo decir que las personas, da igual su rango sociocultural, económico, hay un vacío existencial en saber qué quiero en la vida. Personas que me dicen, muchas de ellas, por ejemplo, mira, tengo esto, tengo lo otro, ¿no? Y tengo la vida resuelta. Digo, ay, pues entonces no sé en qué te puedo ayudar, lo tienes todo. Y digo, a ver si lo adivino, que eres rico, tienes todo, pero te sientes pobre, ¿no? Es esa pobreza del alma. Y muchos me dicen sí. Es como que, y se sienten culpables, porque como teniéndolo todo y llegando a esto, no llego a sentirme bien. Bueno, a ver, me has dejado, ¿sabes? Me ha dado hasta un escalofrío con la última afirmación. Además es muy rápida y vamos, has puesto el dedo en la llaga. Me has pedido mi opinión y te diré, me interesaba la tuya porque creo que tú tienes un termómetro real y cierto de lo que otros podemos observar de la mera observación, que afortunadamente yo tengo un observatorio amplio, son Ujú. 400 autores y me dedico a observar la realidad y afortunadamente creo que todavía no he perdido mi juicio propio. Será mejor o peor, pero tengo el mío, ¿no? Entonces, coincido contigo, hay un panorama
en fin, desafiante, vamos a decirlo así. Pero también coincido contigo, o sea, yo lo voy a formular de otra manera. Hay un nubarrón de cosas oscuras y has citado algunas cosas que son graves, que están pasando y que creo que tenemos la responsabilidad de atajar, vamos a Mm. decirlo, ¿no? O sea, toda esta culturilla woke que nos están intentando inocular algunos, vete tú a saber con qué objetivos maquiavélicos y otras cosas que están pasando, bueno, pues no ayuda, ¿no? Y lo están sufriendo pues mucha gente, ¿no? Como tal que lo has descrito perfectamente. Pero es verdad, yo creo contigo, yo creo en la fortaleza de nuestra infancia, de nuestra juventud, creo que hay un montón de gente maravillosa con ideales. Por ejemplo, un tema que no ha salido en la conversación, Paz, que es el tema de la sensibilidad que tienen ahora hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza. Hay un montón de jóvenes idealistas que quieren cambiar el mundo porque ellos quieren coger las riendas del mundo, de emprendedores. O sea, los hay. A lo mejor no se les ve porque hay unas cosas que son más... Porque son porque- invisibles, no tienen, Exactamente. no es su motivación. Mm. Exactamente, pero los hay, porque a veces a mí me hablan de la cultura niña y los jóvenes y tal. Digo, mira, yo no sé qué jóvenes conoces tú, pero yo conozco unos jóvenes estupendos que Sí, van sí, a sí, cambiar el lo mundo hay, lo y hay. lo que tenemos que hacer, efectivamente, es coger a los que por alguna razón, pobrecitos míos, esta sociedad los está llevando al hoyo, repescarlos con profesionales como tú y cada uno humildemente, fíjate, yo está cruzada, la hago con los libros. Bueno, y proyectos como este que compartimos, que creo que podemos hacer algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, pues eso. Siempre es el balance. Yo creo que no hay que perder el ánimo, pero es verdad que hay muchas cosas en España en concreto ahora mismo que requieren atención y que tenemos que ponernos manos a la obra. Eso no se resuelven solas. Es así. Y este tipo de personas efectivamente hay que darles como ese protagonismo y hacerles ver, ¿no? Porque hay mucho líder, como quien dice, invisible, ¿eh? Y que lo va haciendo. Y yo también, una de las cosas que más me piden en las empresas es, estas nuevas generaciones ayúdanos a entenderlas, porque son egoístas, miran por sí, se van a su hora, no hacen como nosotros. Digo, no, son diferentes, viven en otro contexto. Y muchas de esas cosas si te das cuenta también, es cierta como envidia, porque son mucho más asertivos que nuestra generación. Son asertivos en lo Totalmente. que quieren. O sea, para mí es importante irme a Pilates y no es malo. Es decir, ya te lo terminaré cuando yo pueda. Esa flexibilidad la piden. El tema de la sostenibilidad, el cómo compran, el cómo consumen una economía mucho más circular, son ejemplo de ello, ¿no? Entonces hay cosas que sí que podemos aprender bastante, bastante. Entonces, bueno, ahí queda. Y luego hay otro también, otro tema también que puede ser una amenaza, que lo hablábamos mucho en protagonistas, que es el tema de la IA, que hay grandes expertos y los en protagonistas, que me he leído algunas entrevistas, ¿no? Creo que también hay mucho que hacer en poner el valor en que una de las competencias que realmente tenemos que desarrollar no es tanto que sí, todas las competencias digitales, pero ahora más que nunca es el pensamiento crítico, la humanización, la empatía, la escucha activa. Eso es lo que más te piden ahora en la empresa. Porque ChatGPT, que lo estamos utilizando mucho, mira, me dices, ¿qué futuro me espera? Pues ya hay terapeutas que son ChatGPT y que hay gente que dice, has tardado mucho en verme, ya se lo he consultado yo y ya me da la respuesta y le hago caso a mi psicólogo virtual, ¿no? Bien. Entonces, ahí es cuando realmente vamos a marcar nosotros y las nuevas generaciones la diferencia en esa humanidad, en los detalles, las relaciones humanas. Yo creo que estamos en un punto ahora mismo de inflexión donde cada uno va a decidir más o menos conscientemente, y cuanto más conscientemente mejor, si uno reflexiona dónde se quiere posicionar. Que siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora es todavía más a lo bestia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si quiere liderarse a sí mismo y tener y desarrollar su parte más humana y su valor como persona, o quiere dejarse arrastrar por esta ola, pues robótica, por decirlo en otros términos, donde vale, que todo va a ser fácil, todo va a estar hecho y tal, pero bueno, pues ya está, pues no pasa nada, tú te anulas, estás ahí, pues te metes ese materialismo pues así un poco algodonoso. Bueno, todo tiene su parte positiva y negativa, ¿qué vamos a hacerle, no? Claro, pero bueno, eso sí que es un peligro, ¿eh? Mira, en las empresas les digo mucho, ahora te dicen las empresas, por favor, hazles pensar, que sean creativos, que lleven la transformación, todas las empresas se quieren transformar y que piensen de forma creativa cosas distintas, claro, es un mundo muy competitivo y ahora queremos. Le digo, sí, y que sea rápido también. Ahora bien, si ha sido una cultura empresarial en la que siempre has decidido tener, como digo yo, minions,
usted no piensa, ejecute, minions, minions, cambiar ese paradigma con todos los sesgos cognitivos que conlleva es difícil, porque el sesgo efecto arrastre es una de las cosas que vemos mucho, es me siento más cómodo de lo que hace la mayoría. Y ser un contrarian, esto se ve mucho en finanzas, ser un contrarian cuesta más, porque tengo miedo a equivocarme, porque no es lo mismo equivocarme con la masa, más vale me equivoco con los demás, pues bueno, con suelo de tontos, que equivocarme yo solo. Y todavía en España también podemos seguir trabajando oye, me he equivocado, lo asumo y ya está. Entonces, efectivamente, hay personas, el otro día sí que escuché, y dije, bueno, me hace que no lo he escuchado, dice, a veces la ignorancia viene bien. Yo me tomo platos de ignorancia porque no saber ayuda a no sufrir. Y dije, toma ya. Y digo yo, bueno, pues yo creo que a veces el conocimiento da poder, pero da poder para poder elegir lo que quieres Mm. y tener la sensación de que tú eliges tu vida y no otros lo eligen por ti. Luego te pasa la vida y dices, pero ¿cuánto elegí por mí o por lo que tenía que ser, lo que otros esperaban o por agradar? Y eso todavía, pues quizás ahora con lo que dices tú de pensar en masa, volvemos a ese punto. Sí, yo estoy siempre de acuerdo con lo que dices, no puede ser de otra manera, pero también te digo que la información está ahí, el que quiere elegir, que elija. Bien, Yo con la edad me voy dando cuenta de esto. Tú no estás eligiendo y no eligiendo estás eligiendo, no sé cómo decirte. Haber eso es. elegido. A ti te pasará que tú trabajas, o sea, has liderado tu negocio igual que yo, y muchas veces he oído lo de qué suerte tienes, cuánto trabajo tienes. Digo, mira, es que yo me invento mi trabajo hace muchos años. ¿Sabes lo que te digo? Eso, a ver, que uno tiene el carácter y tiene la suerte de tener esa proactividad y esa capacidad, lo que quieras. Lo agradezco, ¿sabes? Al cielo, pues que o a mi educación o a lo que sea, pero en realidad, o sea, cualquiera podría hacer muchas de las cosas que hacemos tú y yo, Paz, si se lo propusiera. Es más Sin duda. cómodo no proponérselo, ¿sabes? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que cuando tomas decisiones como las nuestras, tienes que tener riesgo, tienes que saber tomar ciertos riesgos, ¿no? Entonces, tú también te reinventaste totalmente y cambiaste y dijiste, oye, voy a hacer mi pasión y se te ve feliz. Y eso a veces puede salir bien, mal o regular. Yo también me he equivocado en cosas o me he reinventado muchísimas veces. Ahora, afortunadamente, me siento muy contenta. Pero cuando dicen, ¿qué suerte tienes? Yo a veces miro y digo, tengo suerte, pero tengo muchas horas de trabajo, porque yo veo la tele muy poco o nada, es que no sé lo que es la tele, al cine hace mucho que no voy. Y también tengo la suerte, me dicen, es que trabajas mucho. Y cuando me lo dicen digo, tienes razón, pero tengo la suerte que no me doy cuenta. Es decir, que eso también es una lotería que te buscas, el poder vivir de lo que te apasiona. ¿No? Luego tendremos otros contras, saber decir que no, poner límites, porque a veces pues todo nos gusta, todo lo vemos oportunidad, y también tienen, es difícil. Oye, hablemos de esto, de tu marca personal, Paz Gómez Ferrer. Tú has apostado por tu propia marca, lo cual, bueno, pues es un paso al frente. Me gusta mucho cómo suena, tú te has dado cuenta, seguramente lo has pensado bastante. Tienes un nombre muy de psicóloga buena, o sea, ya sabes que fue antes el destino o la profesión. Yo tengo un libro divertido, es un poco raro, no se ha vendido mucho, pero es que a mí me interesó la tesis, La fuerza de la gramática, es decir, los nombres de los sitios Sí, y de que nos sí, ponen y tal tienen más que ver con nuestra vida lo que, ¿sabes? Nos damos cuenta. Y digo, qué bonito para una psicóloga llamarse Paz y Gómez sí. Ferrer suena muy redondo. Entonces, háblame un poco, esto ya es una, en fin, casi un chiste, ¿no? Que te estoy gastando, pero háblame un poco de lo que ha sido, pues eso, desarrollar tu propio negocio, posicionarte, dónde estás. Háblame un poco de qué haces tú como Vale. lo mismo como Paz Gómez Ferrer firma Sí, a veces me psicofármacos. dicen, te Sí. llamas paz y transmites mucha paz. Digo, eso es ahora, que antes era un trasto. Pero sí, sí, mismo como mi madre me dice, ay, esa paz, y fíjate qué nombre. Pues mira, profesionalmente, por vocación, yo siempre he sido muy emprendedora y siempre dudé entre empresa y demás. Hay una cosa que nunca conté y es que empecé en la Sociedad General de Autores y Editores, en las GAE, en proyectos Mm, educativos y culturales, que me mm, encantaba en la Oficina de Defensa de Apropiación Intelectual de Antipiratería. Casualmente, 20 años más tarde, como quien dice, trabajo en un programa de televisión con música, ¿no? O sea, que siempre hay cosas en la vida que luego vuelven, porque las mm. buscas o porque activas. Entonces, trabajé muy poquito por cuenta ajena y rápidamente dije, oye, para hacerlo tan mal como lo hace mi jefe, yo no soy muy buena, pero lo puedo hacer un poco mejor y siempre me gustó hacerlo por mi cuenta. Entonces, monté mi primera empresa, que es Centro de Psicoterapia Vínculo, que sigue con 4 socias, maravilloso, y nos iba a decir, pero reconozco, no sé si pasa,
que o soy muy inquieta o muy hiperactiva, y dije, oye, pues hacemos otro centro, y venía además el COVID y demás, y si no hacemos otro centro, un máster, escribimos libros. Bueno, mis socias las tenía acogotadas y decían, ay, por favor, párate un poco, con lo bien que estamos y nos va bien, ¿no? Y en ese momento estaba haciendo un PMD en ESADE y se veía venir la crisis 2008. Digo, oye, que nos va a pillar, que nos va a pillar. Y entonces en ese momento sí que me reinventé y por intuición terminé un máster de psicodrama, pero empecé a hacer coaching y mentoring y me formé como Mm. coach y como mentora. Y entonces hay una cosa en la vida que sabéis los coaches que es la visualización. Y entonces ahí me visualicé y dije, ¿qué me gustaría hacer? Y entonces ahí pues me visualicé cambiando un poco y por temas de conciliación, el tema de estar en casa, el cuidado de los hijos, a terapia van la gente, y sobre todo niños y adolescentes, por las tardes. Y entonces pues empecé a trabajar mucho la visualización de dónde me veo, dónde creo que tengo este equilibrio. Yo soy madre de 3 niñas y de los 3 años la mayor apenas la veía en casa. Tenía que cerrar mi negocio, las cuentas, facturación, marketing, todo, ¿no? Entonces en este proceso pues con mucha pena dejé a mis socias, vendí mi participación y ya siguen. Y en esa visualización, pues ya dije, bueno, pues un despacho, tuve la suerte de encontrar ahí a Marta en el despacho de Hermosilla, dije, me reinvento, hago psicología, pero hago la parte de coaching ejecutivo. Y hay una parte donde acompaño a las empresas para gestión del cambio, todo lo que es transformación y el liderazgo, ¿no? Y entonces es escucharlas y lo que hago muchas veces en el fondo también es aplicar psicología en la empresa. Aplicamos el Behavioral Economics y Economía de la Conducta y paralelamente sí que llevo 5 años trabajando en un fondo de inversión, en Cobas, que es una gestora de fondos que trabajamos la psicología financiera, pero todo desde cómo tomamos decisiones, ¿no? Y entonces, pues ahí tengo un canal de quien quiera investigar los sesgos cognitivos y emocionales que se llama 12 meses, 12 sesgos y Brainvestor. Y bueno, pues la vida me llevó a reinventarme, a veces con mucho miedo. Entonces ya pues me hice coach, ya tenía mis clientes de coach, coach en empresas, coach de equipos. Y luego pues de un proyecto muy bonito de cómo podíamos hacer para tener un chatbot para unos inversores, para cómo hacer que esos inversores no tuviesen miedo, pues empezamos a investigar que los seres más racionales como los inversores tenían miedos, ¿no? Y entonces eso terminó en una app de psicología financiera que se llama Brainvestor y a partir de ahí lo que hacemos es divulgación sobre cómo tomamos las decisiones de lo más racional. Entonces empecé a estudiar a Kahneman, a Thaler y demás y me di cuenta que todo esto de la economía del comportamiento, Behavioral Economics, que es bueno, pues ya lleva tiempo, ¿no? Pero aplicada en el contexto empresarial, en el de finanzas e incluso en muchos proyectos tiene mucho sentido. Ahora lo estoy aplicando en farmas. Las farmas Mm. están constantemente teniéndose que reinventar y el sistema regulatorio cambia y demás. Entonces, bueno, pues es apasionante, me encanta aprenderlo y entonces es una forma de seguir conociendo el comportamiento de las personas, de cómo pensamos, sentimos y cómo actuamos y cómo a veces decidimos desde lo emocional y no racional. Y entonces actualmente pues me dedico a eso, a mi fondo de inversión donde hacemos todos estos talleres y llevamos personas maravillosas para hablar de IA y de nuevas tendencias y educación financiera y luego pues acompañar a empresas a aplicar esto en gestión del cambio. Y así fue mi Bueno, me marca. encanta. Y ahí ¿Eh? estoy, y es gestionar el cambio y ahí está mi marca. No, no sé, mis amigas a veces me dicen, ¿en qué estás ahora? Y digo, a veces yo me he hecho procesos de coaching, ¿no? De marca personal, de decir, ¿en qué estás ahora? ¿No? Y digo, en proyectos que me ilusionan, ya solo contesto eso, en proyectos que me gustan, que me apasionan, me encantaría tener más tiempo para muchas más cosas, para aprender más, y todos los años me propongo algo nuevo, si no me aburro. Yo siempre les digo a ellas, ¿no? Decías, oye, Paz, caminos como los nuestros lo pueden hacer muchos otros. Y digo, yo a veces animo sobre todo a las que tienen síndrome del impostor es, intenta que cuando abras tu agenda, en la semana haya algo que te haga mariposas aquí, que no sea algo que ya sepas hacer, sino algo que te incomode un poco para que tengas que estudiar, aprender, porque lo mío a lo mejor es excesivo, ¿no? Pero que te saque un poco de tu zona de confort para aprender. Yo creo que eso es bonito. Y no todo el mundo le apetece estar ahí. Me dice una amiga, ojo, tantos años buscando una zona de confort, cuando la consigo ahora, me vienen los coaches que tengo que salir de ella. Bueno, uno no puede evitar su naturaleza, en fin, me identifico contigo en varios aspectos. En esa declaración de, es que si no me aburro, a mí me pasa igual,
Pero bueno, hay que asumir lo que cada uno es. Pero enhorabuena porque eres imparable y sí que veo que tu motor, y tú lo has dicho, es el aprendizaje. A ti lo que te motiva es seguir aprendiendo, tener retos para superarte, para poner a prueba todo tu talento y eso es muy estimulante. Yo lo sé y bueno, pues ahora estás en esto, pero efectivamente, pues habrá que seguir inventando cosas. Y también me gusta mucho cómo has ido identificando oportunidades, ¿no? Al compás de, bueno, de las circunstancias, ¿no? Porque es verdad que esto de la economía del comportamiento, que a mí también me fascina. Mira, he vendido libros de esto de pensar deprisa, pensar despacio en la Feria del Eso. Libro, que es un librazo. He Bueno, es colocado yo eso, personalmente no sé bien, cuántos, porque muy denso. Muy denso. inmenso. Fíjate, Daniel Kahneman, que lo estudiamos, hemos hecho, en el Colegio Oficial de Psicólogos hemos hecho homenaje a Daniel Kahneman, su biografía y demás. Sigo impactada con su toma de decisión de cómo morir. Decidió morir, o sea, decidió, he llegado hasta aquí, ¿no? Una persona tan estudiosa y demás. Entonces, pues Kahneman sí que nos ha abierto mucho, porque también te das cuenta que muchas de las decisiones que tomamos, pues a veces no son las mejores, ¿no? Que nos influye mucho, bueno, pues lo que piensa la mayoría, el presentismo, el aquí y el ahora, amortizar lo que ya hemos hecho, aunque sabemos que no va a servir de nada. Esos sesgos sí que nos hablan de nosotros mismos. O sea que Kahneman es duro, ¿eh? Quien lo haya cogido es duro. Un poquito más fácil es Thaler, y Thaler con sus nudge y empujones, que se puede aplicar mucho ahora en gestión del cambio, cuando quieres hacer o... Pues, bueno, pues va un poco en la línea de lo que del libro este que se ha hecho tan famoso James Clear de hábitos atómicos, ¿no? Que las personas ahora también es otro de los bestsellers porque las personas necesitan cambiar y buscan cambiar, pero muchas veces no saben cómo. Bueno, yo es que reconozco que hace mucho tiempo que me fascina lo que somos, nuestros comportamientos, y es verdad que es un tema que a mí no me parece nada duro, me encantan esos libros y la metafísica avanzada, pero bueno, es verdad que yo soy también un poco rara en esto. Oye, pero hay una cosa, hay una cualidad que aprecio en ti, que es porque nos venden o nos creemos que todos son compartimentos, desde que tenemos que elegir nuestra carrera académica, ciencias, letras, no sé qué. O sea, vamos como troceando la realidad, pero me gusta mucho cómo estás integrando, ¿sabes?, las distintas disciplinas, porque es lo que es. Todo tiene que ver con todo. Es que la psicología tiene que ver con la economía, todo tiene que ver con todo. Y Mm. cuanto más sepamos de todos, ahí sí que yo creo que cuanto más nos convertamos en eso que se ve claramente, personas del Renacimiento, pues más desarrollo integral tendremos como personas. Creo que es necesario, o sea, acumular conocimiento pues de todas las artes, disciplinas y ciencias para Eso es. precisamente evitar caer en ese sesgo, que es una Mm. palabra que has dicho varias veces y que me gusta y entiendo, ¿sabes? Para acabar, bueno, pues, ¿sabes? Inclinando la balanza demasiado hacia un lado, ¿no? Yo creo que cuando uno se inclina hacia un lado, pues hay que inclinarse hacia otro, hay que compensar de otra manera, ¿no? Eso es. Pues te voy a confesar que llegar o sea, escucharte me alegra mucho, pero a veces también he tenido yo como ese síndrome de impostor de decir, porque haces tantas cosas tan variadas, y ya te digo que a veces soy muy intrépida, me proponen Sí. proyectos nuevos diferentes, suelo decir sí para aprender, me lo pongo a posta. Entonces, luego aprendí la palabra polímata, digo, oye, a lo mejor sí, lo que yo tengo es eso, que soy polímata, o soy alguna persona psicóloga, me dijo, ¿tú no tienes TDAH? Que ahora está también de moda, digo, un adulto. O tú no serás, digo, no lo sé, yo solo sé que si me aburro tengo que aprender cosas, no sé más, ¿no? Y es verdad que abrumo, ¿eh? También es verdad que hay personas que yo creo que a mi lado me dicen, ay, haces tantas cosas que solo de escucharte me agoto, y ese feedback también hay que saber encajarlo, ¿eh? Dicho lo cual, a mí me gusta mucho identificarme con el talento pi, decía de Tim Brown, de IDEO, ¿no? Que decían, oye, anteriormente siempre ha sido el ser el experto, estudiar una carrera, la que sea, abogacía y el máster y notaría y oposición. Luego el talento en T, tener una mirada un poco también como más transversal. Y luego yo creo que el talento PI es, bueno, que ahora ya no tienes una disciplina experta, psicología, puedes tener otras, puede ser tecnología, que ahora es una de las más necesarias, pero luego tener esa mirada transversal o unas soft skills. Entonces, bueno, ahí me siento un poquito más identificada. Y te voy a decir una cosa que me está pasando mucho en empresas. Las empresas, como el cambio es la única constante, cada vez piden más y a los profesionales que sepamos de más cosas.
Ujú. Entonces nos tenemos que reinventar, con lo cual el estar constantemente como los médicos aprendiendo cualquier otra profesión va a ser una de las skills que ya se tiene del siglo XXI, el aprendizaje constante, ¿no? Entonces, bueno, me voy sintiendo más identificada de, bueno, no es que toque muchos palos, sino es que me gusta saber de todo, soy muy cotilla, como propia de mi profesión soy muy cotilla. Sí, me ha venido a la mente una palabra que no ha salido en la conversación y que me gusta, que es el talante, porque es verdad que hablamos mucho de habilidades y tal, pero ese tener esa visión, ¿no? Esa actitud de aprendiz permanente, o sea, a mí me parece algo maravilloso, o sea, es mucho más vitalista. Bueno, o sea, yo me identifico ¿sabes? Yo creo que tienes que seguir, no hace falta que yo te lo diga, es evidente. También has citado dos veces el síndrome del impostor. A mí me gusta la lectura que hago, es que una persona cuando es cada vez más sabia, y ahora ya te califico a ti como sabia, es cuando sabe, o sea, cada vez sabe más que no sabe nada. A mí me pasa, tantos libros leídos después, me dice, ¿cuántas cosas sabrás? Y digo, yo tengo la sensación de que cada vez sé menos de todo. Sí. Porque cada vez que abro una ventanita de algo apasionante, digo, madre mía, no me va a dar tiempo ni a arañar todo lo que pueda haber aquí. Necesitaría 17 vidas y aún así no pondría a profundizar en cada una de las pequeñas cosas que vais descubriendo, ¿no? Entonces tienes esa, me ha parecido entender, ¿no? Lo que decías, esa sensación bueno, pues parece a lo mejor que, pues eso, que creen que sé más de lo que sé, pero efectivamente, es que yo creo que es la sensación buena de que estamos llegando a algo que es lo que hay hay que aceptarlo y fluir con ello, pienso. No, y da mucha angustia. O sea, cuanto más sabes, más quieres saber, y es la angustia de no saber o de no llegar y todo lo que me queda. Me pasa eso con y la de sitios que me quedan por conocer y la de cosas que te quedan por hacer. Cuando tú le dices a veces a personas mayores, ¿no? Ya incluso a partir de los 65 70 que es una son jóvenes o 70, digo, ¿por qué no te pones a estudiar un idioma? Yo, a mi edad, ¿para qué? Digo, hombre, más allá de para prevenir el Alzheimer y la demencia, para enriquecerte, para mover, y dice, no, total, ¿para qué? ¿No? O vas a viajar, total, ¿para qué? Digo, ahí estás muerto, ¿no? Cuando vas perdiendo, teniendo salud, cuando vas dejando de hacer cosas porque dices, total, ¿para qué? Para lo que me queda. Y yo, no, no, al revés, como estás con la cuenta atrás es cuando más tienes que aprovecharlo. Yo creo que es una actitud ante la vida, ¿eh? Quizás más allá de un TDA, que somos muy inquietas, enérgicas, es una actitud y además a veces es una respuesta defensiva a no caer en depresión, porque todo lo contrario es el no hacer, el inmovilismo, el no saber. Creo que a mí esa parte me daría más miedo. Puede ser, y bueno, cada uno tiene la energía que tiene y la canaliza como considera. Pero bueno, yo creo que tienes una llave maestra, una oportunidad que tú te has generado de estar cerca de la gente, de haber tenido tú la experiencia de todo lo que transmites, y eso es fantástico. O sea, estar cerca de la gente para dar ese buen consejo, que ya no sé qué es un consejo, pero para entendernos coloquialmente, bueno, Ujú, hacer ese comentario constructivo, ¿sabes? De cómo lo ves, porque tú lo has experimentado y por lo tanto, ujú. cuanto más experiencia acumulemos en distintos ámbitos, más fácil es, bueno, pues tener oportunidad de, si a otros les sirve lo que yo hago y te lo cuento, o por lo que tú eres un ejemplo, te quiero decir, una mujer emprendedora, exitosa, déjame que lo diga yo. Pues otra vez vuelvo a la presentación, polifacética, inquieta, bueno, pues me parece, necesitamos muchas Paz Gómez Ferrer en Bueno, este país para cierto. levantarlo. Nada, Y nada, nada. además que se queden aquí, porque yo que viajo también, Paz, y veo a toda la fuga de talento que tenemos, o sea, jóvenes españoles buenísimos, y están todos legítimamente buscándose la vida. Los que son muy inquietos se van a otros países donde tienen mejores sueldos, mejores oportunidades. Cada vez que veo lo mejor por ahí, digo, ¿qué estamos haciendo? Estamos descapitalizando nuestro país, ¿no? Por lo tanto, razón de más de quedarse aquí y, ¿sabes? Intensificar nuestros esfuerzos a medida de nuestras posibilidades. Eso es, eso es. Sí, yo creo que eso también es otro de los cheques de tener que hacer algún proyecto o hacer un llamamiento, decir, oye, ¿cómo podemos cuidar? Porque la fuga de talento, no tenerlo aquí, habla muy mal de nosotros. Algo estamos haciendo mal para no poder tener ese reto. Quizás también, no lo sé, y estoy en tele y demás, creo que los medios de comunicación tienen un poder tremendo. O sea, Totalmente. tienen ahí un poder de poder desarrollar proyectos bonitos. No sé, o pasamos de programas que a veces como que
uno que no aportan, ¿no? Y cuántas noticias buenas, o no sé, yo siempre lo pongo, la crisis de 2008 fue un desastre económico y demás, eran todo noticias horrorosas, post-COVID, todo noticias horrorosas. Digo, ¿no podría haber un telediario de noticias buenas? Donde emerjan y pongan que tras la crisis 2008 y más es cuando hay el boom de emprendimiento porque hay creatividad. Lo mismo pasó post pandemia, lo mismo y más. Es decir, surgen cosas también buenas. Si pudiéramos de alguna manera, pues un poco como lo que hacéis en protagonistas, ¿no? Sacar a la luz todo eso, tendríamos el sesgo de efecto arrastre, pero en positivo, de ese contagio de hacer cosas buenas, merece la pena. El ecosistema emprendedor español hay mucho por hacer, hay unas grandes ideas, grandes profesionales que se pueden hacer cosas. Entonces creo que nos falta ese contagio y esos referentes que decíamos. Esos Totalmente. referentes. Bueno, eso es lo que hacemos en Protagonistas. Cuidado que espero tu capítulo del nuevo libro, que ¿sabes? Me alegra mucho que te haya gustado el tema que vamos a desarrollar entre todos, pero Es espero un muy, gran capítulo. es muy retador, muy Claro, retador. claro, es retador. Sí, sí, Es sí. retador, por eso lo doy con tiempo, pero la idea es dejar escrito, o sea, yo, mira, estoy harta de publicar libros que no sirven para nada, ¿vale? O sea, hay que poner cosas con sustancia, que Claro. de verdad a otros les hagan pensar, reflexionar o que haya por lo menos un pequeño aspecto, no te digo que vayamos a descubrir la rueda, pero un pequeño aspecto de cada uno de los que, porque entre todos acumulamos bastantes horas de vuelo, que si a alguien le hacen reflexionar sobre algo en lo que no había caído, pues ya me basta. Entonces yo creo que hay tema para Sí, una ya, miniserie. ya me quedé ayer yo pensando y digo, vamos a ver esto de dónde viene y cómo se podría, sobre todo, ejecutarlo en un mundo como el de hoy, ¿no? Porque es como, bueno, sí, sí, sí. También es una declaración de intenciones, si me lees, de cómo veo yo que es protagonista la comunidad, ¿vale? O sea, Sí, solo la sí. elección del tema para mí es un punto de trabajo. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Bueno, nosotros como también hemos hablado de libros, han salido libros en la conversación y bueno, te decía que nosotros defendemos en otros ámbitos esta causa de los valores, etcétera, con mi editorial, con la editorial. Entonces siempre tenemos una sección de libros en el programa a cargo de Rocío. A ver qué nos trae hoy Rocío. Rocío, Adelante, Bueno, sorpréndeme. pues vamos allá con las recomendaciones. A lo largo de la charla, como bien dices, habéis nombrado algunos títulos. Yo voy a recomendar un par más, a ver qué os parecen. La primera recomendación es un libro que se titula, a ver si soy capaz de decirlo bien, me meto en unos libros bastante importantes, un libro que se titula Flow, Fluir, que está hazlo. escrito por Mijaly Csikszentmihalyi. Cada año, lo que dice un poco es que cada año se publican en el mundo multitud de títulos en los que nos aconsejan sobre cómo mantener la forma física, ganar dinero, desarrollar la autoestima, pero estos libros no explican la manera de incrementar la calidad de la experiencia, o sea que nos tenemos que preguntar qué es lo que realmente hace feliz a las personas, qué es lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Así que durante más de 20 años, este Mihaly Csikszentmihalyi se ha entregado precisamente al estudio de estos estados de experiencia óptima, esos momentos en los que uno se siente poseído por un profundo sentimiento de gozo creativo, momentos de concentración activa, de absorción de lo que está haciendo. Y como resultado de sus investigaciones, el autor explica que el meollo de esta experiencia óptima es un estado de conciencia al que denomina flow, fluir. Este flow explica cómo este fluir puede ser controlado, provocado incluso, cómo uno puede ajustar sus energías y sus habilidades a los retos concretos de la vida. El libro arranca con el supuesto de que todo el mundo tiene en algún momento de su vida una experiencia óptima. Ahora se trata de reconocer sus características, potenciar este sentimiento, ese control sin esfuerzo, el rendimiento máximo, la superación del ego limitado, incluso cuando al mismo tiempo parecen desaparecer y con él los conflictos emocionales. Se trata, en fin, de aprender a ser creativos y alcanzar una genuina calidad de vida. Y la segunda recomendación de hoy se titula Sinergias entre la psicología y el coaching. Es un libro coral que está escrito entre 59 especialistas, nada más y nada menos, coordinados por Elena Pérez Moreiras, que es psicóloga y coach. Este libro, que está editado por Colima, muestra de manera muy sencilla las grandes conexiones que existen entre la psicología y el coaching y también refleja las distintas miradas que de estas conexiones tienen los profesionales y las organizaciones. Estas sinergias entre la psicología y el coaching aporta su grano de arena para que tanto coaches como psicólogos se abran a lo que pueden aprender unos de otros, compartan su pasión por el desarrollo del ser humano y consigan ser ejemplo de escucha, diálogo y cooperación en un mundo en el que todos esos esfuerzos por hacer crecer al ser humano merezcan la pena.
La conjunción de tantos profesionales en ambos campos, como os decía antes, casi prácticamente 60, logra que esta obra tenga tres características muy importantes. En primer lugar, es que es una obra muy rigurosa, tanto en el método como en los contenidos y las fuentes. En segundo lugar, ofrece una diversidad muy significativa, porque da cabida a gran cantidad de escuelas y autores. Y en tercer lugar, como consecuencia de las anteriores, estas sinergias entre la psicología y el coaching es un libro íntegro, porque en él reúnen y se defienden diferentes escuelas, autores y metodologías de ambas disciplinas. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten, que os aporten y bueno, ya sabéis que todos estos libros como siempre están en nuestra web en www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muy Bueno, bien. pues, muy bien, muy bien. Libro maravilloso el último, Rocío. Lo voy a recomendar en la universidad porque algunos de los psicólogos no conocen lo que es el coaching. Y aunque el Colegio Oficial de Psicología, que yo he estado en el grupo de psicología y de coaching que lo hacen, la intencionalidad era esa, que no sientan los psicólogos que es un intrusismo, que todavía sigue estando, sobre todo cuando no se conoce bien, con lo cual me gusta para que ver. Yo siempre digo que a mí el coaching me ha ayudado muchísimo en un montón de herramientas como psicóloga a potenciarlo y seguramente que a mí, a los coaches yo a veces les cuento cosas de psicología, ¿no? Y me ha gustado. Y el primero también, el tema del flow. Yo siempre digo, el flow es cuando estás donde quieres estar, con quien quieres estar y cómo quieres estar, o estar a gusto y bien, como hoy, que me hacéis sentir como en casa. Bueno, eso se trata. A ver, este libro de sinergias está muy bien, ¿eh? O sea, yo te lo recomiendo, vamos, nos lo hemos trabajado mucho, pero yo como editora me lo conozco bien. Y luego tiene un aspecto que me gusta mucho, además de todo lo que ha dicho Rocío, son ambas disciplinas que están vivas y están evolucionando. Entonces hace una recapitulación de dónde vienen y también hacia dónde van, que tampoco lo sabemos, pero sí que lo último de lo último. Entonces, vamos, yo aprendí muchísimo y estoy muy metida en esos temas. Y, vamos, y sobre todo, bueno, pues que tiene esa intervención de un montón de gente ya con prestigio que ha colaborado en la obra. Fue difícil de editar, ¿eh? Fue un trabajazo, pero sí, Enhorabuena y muy necesario, insisto, que todavía existen, ¿sabes? Personas que yo creo que necesitan esa lectura para poder ver las diferencias, un poco qué es cada disciplina y cómo pueden a lo mejor convivir juntas. Que no, no, no. totalmente, porque todavía sabes tú mejor que yo que todavía hay suspicacias y recelos entre ambos Eso, ámbitos. eso es. Hay que tender puentes porque todos perseguimos lo mismo. Exacto. No, no, fenomenal. Qué Oye, bien. pues te iba a decir para rascar los últimos Sí, minutos, rascar un poco sí. más de sustancia, ¿sabes? Ya que te tengo aquí, tengo que aprovecharlo. Fíjate, estaba en modo de, como acabamos recientemente de volver del verano, o sea, estamos ahora ya inaugurando mañana mes y todo esto, pero es una época psicológicamente, yo creo, apetecible para esos buenos propósitos. Venimos un poco más descansados que en otras épocas del año. ¿Tú dónde pondrías el foco de todos los cantidad de cosas y asuntos que uno tiene que atender? Si tuvieras que dar ¿sabes? No me gusta la palabra consejo, pero una reflexión general sobre de cómo empezar el otoño, o sea, en qué nos tenemos que centrar ahora mismo, a tu modo de ver, o sea, a título general, ¿vale? O sea, para cualquiera, como para tener una idea sobre la que reflexionar y mejorar, que es de lo que se trata. ¿Qué Ujú. dirías? Pues yo diría, mira, el otoño suele llevar al recogimiento, ¿no? Es un poco el verano es la expansión, días largos. El otoño yo creo que nos tiene que invitar a que sean momentos de pensar en uno mismo, en qué necesito yo para estar bien. Un Ujú. ejercicio que suelo hacer es, imagínate que ya vuelve a ser verano, ¿no? ¿Cómo te sentirías orgulloso de decir, he llegado al verano? Y lo digo porque cuántas personas me vienen en diciembre, que está terminando el año, o en junio, que de verdad que tengo como temporada alta, que digo yo, porque viene una pequeña conciencia de no hice todo lo que quería. Este año era mi propósito de hacer más deporte y no lo he conseguido, o de estar más con mi familia, más presente y no lo he conseguido. Entonces, no dejaría para diciembre, enero, ni para el verano, que parece que tenemos como los nuevos propósitos, y entonces que haga ese espacio de reflexión, que escriban, yo soy psicología narrativa, que escriban y que se escuchen y que se lean. ¿Qué necesitas tú para estar bien este año? Y que al cabo de unos meses digan, estoy o no estoy en ello, ¿qué estoy haciendo para conseguirlo? Pero que sea ese recogimiento de autocuidado y de visión
porque ahí luego ya te sale la estrategia. A ver si no estamos en el hacer y ya nos entran luego las prisas y no hemos hecho lo que más queríamos, que a lo mejor es ese propósito que no escuchamos. Bueno, me encanta porque estrenamos curso, como quien dice, hay que aprovechar el año académico y esa sensación tan mágica, ¿te acuerdas cuando íbamos al colegio de estrenar los cuadernos, todo nuevo Estrenar, y tal? Pues todo, compraros un cuaderno bonito y hacer lo que os dice Paz, o eso sea, o es. hagamos, yo también me lo voy a aplicar, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que ¿Qué hacer para quiero estar mejor? estrenar? ¿Qué quiero Exacto. estrenar? Y todos los días yo me digo, ¿qué he podido hacer hoy para mejorar mi día? ¿No? ¿Qué calidad de vida puedo tener? ¿Y cómo puedo hacer para que mi vida sea lo más placentera en el sentido de llena, ¿no? Con los demás, conmigo mismo. Entonces, que no se nos pase por alto ese propósito y tenerlo presente. Así que, como tú bien dices, todos los días sea un regalo y tengamos que estrenar ese sueño. Bueno, Paz, la verdad es que es un lujo tenerte cerca. Estoy súper agradecida a la vida ¿sabes? De tener oportunidad ahora de tener estas conversaciones contigo, que no acaban aquí. Me han surgido 17.000 temas para seguir explorando conjuntamente. Me apunto esto de los medios, creo que dar para una tertulia, mesa redonda o Sí, algo interesante sí, de lo que se está haciendo, dónde nos lleva y a dónde deberíamos ir. sí. Seguramente hay gente Y ahí en la comunidad. responsabilizar también a los medios del impacto que tienen y de Totalmente. de crear y los que no. O sea, en la industria a veces de cine sí que se meten como mensajes subliminales para generar ciertos mensajes o cambios de comportamiento. Pues la tele tiene ahí mucho poder. Mm. Sí, Hagamos un sí, proyecto, ahí lo dejamos, en Parking Lot, sí, un sí, sí, proyecto. no, me ha gustado. Has puesto una semilla ahí que me he quedado yo con la copla, o sea, lo he cogido al vuelo porque digo, este tema me interesa y es necesario. O sea que ya lo exploraremos juntas. Pero bueno, que nada, muchísimas gracias. Que sigas Placer. como estás, que estás esas pletórica de todo, que sigas igual, hija mía, y que nos sigas contando y compartiendo todo lo que haces, porque la verdad es súper, súper nutritivo para los que te rodeamos. Gracias a vosotros porque es tan enriquecedor y poder compartirlo y sobre todo a ti, Marta, que lo haces posible y que de alguna manera siempre nos das tanta luz, ¿sabes? Con todo el reflejo, con lo que observas, con lo que nos haces ver, pues también nos da mucha energía para seguir. Bueno, pues nada, gracias, gracias otra vez a ti, gracias a todos los que nos seguís en el podcast, a todos los protagonistas, a todo el equipo de Editorial Colima y de protagonistas también, y por supuesto a Rocío Aguilar a los mandos de la nave, como digo yo, que es la que dirige este espacio. Y hasta muy pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Chao. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.